La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. Qué bueno. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya, leamos una porción de la Escritura porque está bonito el ambiente, ¿verdad? Está bonito. Leamos una porción de la Escritura y veamos ahí que podemos extraer de hermoso de esta porción. El libro de los Hechos en el capítulo número 13. Libro de los Hechos, capítulo número 13. Usted sabe la historia que ahí se narra. Libro de los Hechos, capítulo número 13. Tiene un título pequeñito esto que dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13. Bernabé se llamaba José, le decían Bernabé porque era un hijo de consolación, era un hombre muy dador, muy generoso, muy dispuesto a hacer la obra de Dios. Y era un hombre que introdujo a Saulo, cuando Saulo se había convertido al Señor, lo introdujo con los demás apóstoles o los demás que no creían en él porque consideraban que Saulo, pues al haber sido perseguidor de la iglesia, solamente era un infiltrado, un mentiroso, un hipócrita que tenía una doble cara y que quería dañar siempre a la iglesia. Sin embargo, Dios había obrado un milagro en la vida de este hombre, una conversión genuina que había tenido en su camino hacia Damasco, que se lo encontró el Señor se encontró con él y el Señor pudo cambiar la vida y la dirección, el rumbo en la vida de este hombre llamado Saulo, un doctor en la ley, que se convierte en Pablo, el apóstol para los gentiles. Estando este hombre ya introducido y ya reconocido, estaban en la iglesia que había en la ciudad de Antioquía. Y Antioquía era un lugar de donde partieron para poder realizar ese primer viaje misionero, que así se le dan llamar. Estaba ahí la iglesia reunida y en esa iglesia habían ministerios que servían para poder edificar a los santos. La Biblia dice en Efesios capítulo número 4 que los dones que el Señor Jesús derrama sobre la vida de la iglesia, pues hay dones del Espíritu Santo, pero dones ministeriales que Jesús otorga a la vida de las personas también. Y estos dones, habla la Escritura, Efesios capítulo 4, a unos constituyó el Señor apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y de estos ministerios, dice la misma Escritura en Efesios 4, que sirven esos ministerios, la gente que desarrolla ese tipo de ministerios sirve dentro de la iglesia del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo, para consolidar al cuerpo de Cristo, a los santos de Dios, los apartados del mal, estando ahora en la luz admirable de Cristo Jesús. Son edificados, son ministrados, crecen en cuanto a las cuestiones espirituales y llegan entonces a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como la Escritura nos lo narra en Efesios capítulo número 4. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia comienza en el capítulo 13 del libro de los Hechos diciéndonos lo siguiente. ¿Tiene Hechos capítulo 13 ahí? Versículo número 1, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había gente que estaba ministrando, había gente que desarrollaba ministerios específicos. Y estos profetas, pues es la bendición que tenían, es que Dios se manifestaba de manera sobrenatural en sus vidas para poder revelar cosas que podían acontecer o cuestiones que deberían ellos llegar a realizar o tenían que realizar. Y había ese tipo de ministración, y los maestros lógicamente pues enseñaban, ilustraban, daban la interpretación adecuada de la palabra bendita de Jehová. Y entre ellos había una mezcla, y esto es algo muy interesante, que Dios no mira colores, Dios no mira la cultura exactamente. Hay que culturizarse, hay que cultivarnos, de acuerdo. Pues ahí estamos hablando de la hermana Isabel, que es doctora y que se sigue especializando, y cada uno de ustedes pues cómo estudian y cómo se preparan. Nuestro hermano Luis, que estaba compartiendo de la otra maestría, ya lleva como 5 pues, entonces 3, 4, y entonces pues mire qué interesante, y además como varios diplomados más y otra serie de cuestiones pues que la gente se prepara. ¿Por qué?
porque quieren culturizarse, porque quieren conocer más, porque quieren desarrollarse mejor, porque quieren optar por mejores trabajos, mejores dividendos y tanta cosa, porque quieren servir de mejor manera al Señor. Pues en última instancia, pues si queremos decirlo de esa forma, eso sería lo primero que nos vamos a motivar para poder prepararnos mejor, para poder tener un mejor conocimiento, un acervo cultural y de esa forma seguir sirviendo al Señor de una mejor manera. Siempre Dios, aunque tengamos o no tengamos títulos, de todas maneras Dios nos tiene que capacitar, pues, porque Él nos tiene que hacer moldear a su imagen y conforme a su semejanza, para que entendamos las cosas, que no solamente es con el conocimiento teórico, sino es con la experiencia del Espíritu de Dios operando en nuestra vida que vamos a desarrollar una mejor labor. Definitivamente que eso así es. Pero había pastores, había profetas y maestros en ese lugar. Entre ellos Bernabé, de este que estamos hablando, era uno de los que realizaba un ministerio pues para la gloria del Señor. Era un hombre especial, un hombre generoso, un hombre que la gente lo reconocía. Por algo le llamaban hijo de consolación, porque estaba dispuesto a bendecir la vida de los demás. Estaba ahí también Simón, el que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro. Posiblemente tenía él una piel oscura, posiblemente era del lado de África. En medio de todo, sea de donde haya sido, este hombre estaba ahí para desarrollar un ministerio también especial. Por eso digo, Dios no está viendo colores, Dios está queriendo ver el corazón dispuesto a adorarle y servirle. Y cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, Dios es el que exalta. Ya lo presentamos con este diploma para la gloria del Señor. Ahí las niñas descalcitas, 8 niñas, sin andar con aspavientos, sin llevar carretas chillonas, ni cipitillos, ni ciguanabas, sino el poder de Jehová de los ejércitos, que es lo único que vale la pena en este mundo. Ellos lograron la victoria, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces Dios es el que se manifiesta, Dios es el que obra. Lucio de Cirene, este personaje interesante, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, se había criado allí con Herodes. Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Herodes el tetrarca es el que gobernaba en una cuarta parte por lo menos de la región. Era un personaje famoso, ¿no? Los hijos de Herodes el Grande, Antipas, Arquelao, Filipo o Felipe, como se quiera llamar. Y todos estos personajes, eso de Herodes no exactamente era el nombre de ellos, sino que el nombre que tenían por ser reyes, que lo heredaban así de esa manera, pero tenían nombres propios ellos. Y entonces este Antipas se había criado con Manaén. Este Manaén había estado ahí en la misma corte jugando con el rey, pues, con el que iba a ser rey, el que iba a gobernar una buena parte de la región. Y tanto así, pues este es un personaje que seguramente tenía una cultura bastante amplia también, si se había criado ahí o había solo jugado con, pues sí, porque los reyes, pues piense ahora en día, pues los que tienen bastante dinero juegan con juguete Fisher Price, pues. Y los que no tienen dinero juegan con alguna pelota desinflada, pues, y alguna cosa por el estilo, ¿no? Con piedras de allá del río, peor cuando se crece y viene la repunta. Entonces, pues así es el asunto, ¿no? Pues ahí de esta situación es la que se daba. Y este Manaén se había criado ahí. Eran personajes de diversas culturas, de diversas clases, si se quiere ver así, pero estaban ahí para poder desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Además estaba Saulo. Saulo lo ponen al final, pero de todas maneras, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros en última instancia. Saulo a su debido momento fue cambiado su nombre por Pablo, y el Señor ya lo había cambiado de todas maneras, pero al final él desarrolla un ministerio. Y aunque acá es Bernabé y Saulo, después cuando regresan del viaje y van a su segundo viaje es Pablo y Bernabé, porque ahora este había tomado experiencia, ganado experiencia, había tomado un liderazgo. Pero mire lo que sucedía. Cuando hay ese tipo de ministerios suceden cosas especiales, milagros y prodigios se manifiestan. Dios habla porque Él está vivo, como nos ha hablado en esta mañana también, o en esta hora. Y mire lo que sucede acá, versículo 2: ministrando estos al Señor, la gente que tiene ministerios, la gente que está reunida en la iglesia, viene a la iglesia no a pajarear, viene a la iglesia no solamente a ver qué consigue, viene a la iglesia para ministrar en la presencia de Jehová de los ejércitos, para dar loor, para dar gloria, para poner su vida a los pies del Señor, para decirle: heme aquí, Señor, listo y dispuesto estoy para servirte. No tengo mucho, pero lo que tengo te doy. En tus manos mi vida será bendición multiplicada. Si 5 panes y 2 peces fueron multiplicados de manera tal que le dieron alimentación o alimento a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, mi vida
vida que parece que no vale mucho, ahora en tus manos vale gran cosa, porque estimada es delante de ti mi vida, Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ministrando estos al Señor y ayunando además. Usted ha realizado jornadas de ayuno y oración personales, pero las hemos hecho de manera colectiva también. La idea de todo esto es ministrar delante del Señor, tener abstinencia total o parcial de alimentos durante un tiempo determinado con el propósito de poder presentar nuestras almas en comunión perfecta, completa, directa a la presencia misma del Dios del universo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, cada vez que estamos en una actitud de ese tipo, cada vez que estamos en armonía y unidad, cada vez que tenemos el mismo sentir y todos los que nos reunimos venimos para adorar el nombre de Jehová, Dios se va a manifestar, Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios se va a regocijar con nuestra actitud. Va a decir el Padre eterno: ustedes son mis hijos amados en los cuales yo tengo contentamiento o complacencia. Y Dios va a hablar por su Espíritu Santo para darnos a conocer su perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad en aquel entonces de Dios para la vida de la iglesia de Antioquía y para dos personas en particular, Bernabé y Saulo, fue que los iba a enviar a desarrollar la obra misionera. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas y Dios ha reservado un ministerio y un privilegio para cada uno de nosotros. No es cierto que usted no puede hacer nada en la obra de Dios. No es cierto que usted no tiene fuerzas para desarrollar algo para la gloria de Dios. No es cierto que usted no tiene talentos o habilidades para desarrollarlos dentro de la obra del Señor. Sí tiene cosas que hacer, sí puede hacerlo. El diablo es el que nos ha hecho inútiles o nos ha hecho sentirnos inútiles y que no podemos hacer nada. El enemigo es el que nos ha querido poner una artritis de tipo espiritual para que no nos podamos movilizar. Sin embargo, Dios está diciendo a cada una de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo: apártenme a fulano de tal. Ustedes, Centro Misionero El Sembrador, han sido escogidos para ser pioneros y para realizar una obra hermosa en esta nación para la gloria de mi nombre. Aleluya. Dios te ha escogido para realizar una labor específica, especial, maravillosa y grande. Posiblemente no todos hemos sido llamados a tener mega iglesias, pero hemos sido llamados a poder proclamar la santa y bendita palabra de Dios. Posiblemente no todos hemos sido llamados a tener canales de televisión o radio, frecuencias de radio. A lo mejor las podamos tener en un momento dado, pero de todas formas, tal vez no hemos sido llamados a eso, pero sí hemos sido llamados a ser discípulos a las naciones y a ser discípulos para la gloria de Dios. Y hemos sido llamados para poder dar un buen testimonio. Hemos sido llamados para vivir en santidad. A veces tenemos tantas cosas, pero no vivimos en santidad. Y la bendición de la vida debe ser que nosotros debemos entender que en la vida más bien, la bendición debemos entender que no es solamente tener, sino que la bendición también debe ser, que nosotros seamos alguien productivo, entes o agentes de cambio en medio de una sociedad que se corrompe. Porque muchas veces creemos que en la vida la bendición, cuando tenemos bastante, es bendición. Aquí sí hay bendición, porque tengo, porque quiero, pero a veces eso que tenemos es mal habido, lo conseguimos de manera corrupta y es feo que digan: ahí va el millonario corrupto. Es feo que digan: ahí va aquel que tiene billetes pero se tuvo que matar a toda la familia fulana de tal para poder quedar con toda la herencia. Allá va fulano de tal que es un narcotraficante. Allá va fulano de tal que va a la iglesia pero es un pícaro, es un tipo desenfrenado que no pone freno a toda o da rienda sueltas a todas sus pasiones. Es triste y doloroso, porque en la vida la bendición no solamente es tener, sino que la bendición es ser también. Que seas un agente de cambio, que seas santo para la gloria de Dios, que seas bienaventurado para la gloria de Dios, que seas el hijo y el siervo del Dios Altísimo que Dios quiere que seas para la gloria de su nombre. Es necesario que lo podamos entender de esa manera, porque esto no es para podernos simplemente consolar y decir: bueno, no tengo, pero soy. No, ahí no te ve el hombre, dije que no hay que tener nada. No, yo no le digo que no hay que tener nada. Cuando usted sea y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque es lo que la palabra de Dios nos promete. Hay que creerle a la palabra de Dios, hay que creerle a Dios y a su palabra, y si Dios lo
lo dice así, Dios lo va a cumplir. Y usted me dirá, pero estoy esperando y todavía no sucede. ¿Qué es lo que le ha pedido usted a Dios? Yo quiero ir pues a un viaje alrededor del mundo. Pues espérelo todavía, pues, pero a lo mejor Dios no tenga ese propósito para usted, pues. A lo mejor Dios lo quiere enviar ahí a Chirilagua, que sea misionero allá, intercantonal, pues. Entonces pues preocúpese por eso. Y no sé, Dios quiere hacer algo especial, pero lo que Dios quiere hacer es su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, y cada uno entenderá lo que Dios quiere. Ahora, que usted me diga, no, Dios no me ha llamado a hacer nada, es porque usted ha entendido que la bendición en la vida es solo tener, pero no ser. Y usted lo que tiene que ser es un siervo del Dios Altísimo. Antes que otra cosa, entender que usted es siervo del Dios Altísimo, y que si es siervo de Dios y usted está en la iglesia y se enroló en las filas del ejército de Dios, es para hacer algo productivo para la gloria de su nombre. No es para perder el tiempo, ni es para estar ahí fisiqueando nada más, no es para solamente venir a lucirnos. No, es para hacer la voluntad de Jehová, el Dios del universo. Y mire lo que dice ahí, pues: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios te llamó a hacer algo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Definitivamente esa era la costumbre y la forma como ellos actuaban. Cuando escogían a alguien, o Dios decía que había que enviar a alguien, le daban las manos en señal de compañerismo, le imponían manos, oraban por ellos y los despedían con la bendición de Dios para que pudieran realizar la labor que Dios les encomendaba lo antes posible, sin pérdida de tiempo. Ahora, lo interesante de todo esto es que Dios siempre tiene métodos hermosos para hacernos crecer, y a veces el crecimiento es mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Ayer hablaba con mi esposa y con mis hijas y le decía, ¿quién nos enseñó? ¿Cuántos endemoniados salían ahí a cada rato allá en el lugar donde yo comencé a crecer? Pues si es que crecí algo, pues crecí a los lados tal vez, pero la cosa es así conspicuamente. Pero de todas formas, ¿quién nos enseñó que había qué es lo que había que hacer cuando salía una persona influenciada por demonios, pues poseída por demonios, ahí gobernada en ciertas áreas, pues como sea que se quiera decir, por espíritus malignos? Para que nadie diga pues que posesión es un gobierno total y una manipulación plena, y los cristianos pueden ser poseídos totalmente por demonios, porque donde está la luz entonces tienen que huir las tinieblas. Sí, pero hay áreas que son gobernadas por el diablo y Satanás, y no me lo va a negar, porque nosotros mismos hemos experimentado a veces situaciones como esas. Hay cosas que no podemos dejar y que se afectan nuestro corazón. Hay gente que no ha podido perdonar al que lo ofendió. Hay gente que no ha podido perdonar a sus progenitores porque le hicieron daño. Hay gente que no ha podido perdonar al que lo echó del trabajo porque lo echó del trabajo injustamente. Hay gente que no ha podido perdonar, y hay gente que odia a los demás de puro aire también, pues hay gente que le cae mal a la gente. Y esas cuestiones, ¿quién te las está generando? Dios te va a generar eso. Si la Biblia dice que Dios es amor, pues entonces, ¿qué es lo que afecta en tu corazón para que actúes de esa manera? Para que te caiga mal el hermano o la hermanita ahí. ¿Quién es el que afecta tu corazón? No hay duda que el enemigo que gobierna cierta área de nuestra vida. ¿Quién es el que afecta tu vida para poder decir mentiras y ser un mentiroso de primera marca? Pequeños y grandes, pues los niños desde chiquitos mienten, pues. Y no, usted mismo dice, pues, y nosotros lo decimos a manera de chiste, pues es que los niños desde chiquitos van creciendo. ¿Ha oído eso? Los niños desde chiquitos van creciendo. Pues sí, si los niños desde chiquitos mienten también, y si les enseñamos y oyen que nosotros somos mentirosos de primera marca, pues así van a ser. ¿Usted cree que Jacob nació así porque tenía que nacer mentiroso? Si la cultura que tenía Jacob, el trasfondo que tenía Jacob desde su abuelo Abraham, era de pura mentira, pues. Y aunque Abraham era el padre de la fe y amigo de Dios, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero Abraham era mentirosito también, no crea que no. Era mentiroso, léalo en la Biblia, pues. Y su hijo Isaac también salió igual. Y Jacob salió corregido y aumentado, porque además la mamá del tal Jacob, Rebeca, era fregadilla también. Era picaría. Entonces se confabulaba para fregar al otro viejo que ya estaba medio ciego. Estaba ceguete el maestro, el Isaac estaba viejo ya, y ya pues ya no hacía nada, ya no podía. Entonces se lo engañaron y allá le dio la bendición y le robaron la primogenitura al otro muchacho, al gemelo, a Esaú. Entonces la cosa es así, ¿no? Entonces nace así las personas. No, nacemos todos inclinados al reino de tinieblas, sí, eso sí, todos, porque todos hemos pecado, pues. Y entonces en medio de todo nacemos inclinados ahí, pero nuestras almas nacen lisitas, sin rugosidades, sin surcos, sin ningún tipo de herida, liso aquello. Conforme vamos creciendo y tenemos traumas y tenemos experiencias negativas, se van abriendo ese tipo de surcos dentro de nosotros, y ahí esos son lugares donde afecta fácilmente el enemigo, o interviene el enemigo para dañarnos, pues con todo ahí.
y viene con saña para perturbarnos y estorbarnos. Claro que sí. Es una situación difícil. ¿Quién nos enseñó entonces a liberar ese tipo de situaciones? Si cuando se daban ese tipo de situaciones, aún nuestros pastores, ¿qué nos decían? No, dejen de bayuncadas. El Espíritu de Dios no se manifiesta así. Dejen de estarse sugestionando. Vaya. Y ya nos iban sacando, pues, y en medio de todo, la gente ahí tirada en el suelo, retorciendo y echando espumarajos. Y entonces eso no era porque se había tomado un Alka-Seltzer sin agua, tenía algún problema, pues. Algún problema tenía. No porque tenía rabia, pero tenía problemas internamente. Había que hacer algo, pues. ¿Pero qué nos decía? No, deje. Una vez mi pastor dijo así, deje sugestionándose. Vaya, muchachito. Y vaya, señorita, levante. Y la fue levantando a la muchacha, y la muchacha le dijo: eres un terco, fulano. Y le tiró una tarrascada y le voló los lentes allá. Ya le he contado esa experiencia. El hijo del pastor estaba ahí. El hijo del pastor salió corriendo a llamar al sereno de la esquina. El sereno de la esquina. Y allá vendía el maestro el sereno, el señor sereno. Venía con una gran macana ahí para ver si podía ver qué hacía con el diablo. ¿Qué va a hacer con macanas? Y aquí no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, y esa experiencia, ¿quién nos enseñó a nada? Pues, ¿y qué teníamos que hacer en esos momentos? ¿Y cómo sabíamos? Había que ir a leer el libro de teología para ver cuáles eran los 4 pasos para liberar a un endemoniado. ¿Qué teníamos que hacer si nadie nos enseñó nada? Pues otro de mis pastores llega allá y entonces dice: vaya, muchachos, suéltenle, el espíritu del diablo no osará contra el siervo de Dios. Y se le tira encima, la monta dándole de patadas al maestro, pues. Al pastor. Entonces, imagínense. ¿Y quién no enseñó nada? Y después, ¿qué dijo el hermano? Agárrenla. Primero dijo: suéltenla porque no va a osar a venir contra mí. Y después, cuando él le agarró a patadas, dijo: oye, agárrenla. No se entiende cómo le dije. ¿Cómo es el asunto? Pues agárrenla o suéltenla. ¿Cómo es, pues? Pues si no se sabe. Y nadie nos enseñó. Nadie nos dijo nada. Entonces, pues es una situación complicada, ¿no? Y a este Saulo, ¿quién le había enseñado nada? Que no, para poder ver si liberaban algún diablo, algún endemoniado. Nadie. Sin embargo, Dios había tratado con él de forma muy personal. Y el tipo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y aprender. Y Saulo estaba preparándose y pasó tiempo de preparación. No crea que también solo llegó allí y ya estuvo todo. No, si para que esto sucediera fue introducido por Bernabé. Decían, no lo aceptaban, y para que lo aceptaran fue que pasó un tiempo y se fue a preparar y estuvo preparándose pues algún tiempo. No solamente un día, una semana, no un curso de 3 horas, no. Así me dijo un hermano que llegaba allá al Marvel, que me dijo: mire, hermano, yo soy ingeniero agrónomo, yo soy capitán del ejército, yo soy administrador de empresas, yo soy sociólogo, yo soy ingeniero civil, yo soy, pues, olvídese un puño de títulos, pues, de un hombre joven, hombre como de unos 35 años, tal vez, poco más o menos. Y entonces, y yo soy tirador, he sido con una Jericó, me dijo: usted debe saber esa pistola, una Jericó, me dijo, a 1 kilómetro de distancia, con los ojos cerrados le doy al blanco, me dijo. No sé por qué no lo mandaron a los Panamericanos, pues, y este hubiera ganado, pues, aunque sea algo, pues, y aquí no ganaron nada, pues. Entonces, imagínense, pues, y por último me dice: y soy ciudadano israelita, soy judío, y que no sé cuánto, tengo mi diploma, allá me nombraron allá en Jerusalén, y que no sé cuánto, y shalom, y ya, bueno, olvídese, y me decía de todo. Por último me dijo, y además me dice: ya soy pastor graduado y ordenado. Y le dije yo: de veras, ¿y dónde estudió, hermano? Aquí, me dijo. Aquí, le dije. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo estudió? El fin de semana, me dijo. El fin de semana, sí, me dijo, recibí un curso de 8 de la mañana a 4 de la tarde el sábado, y ya nos dieron el diploma, me dijo. Ya lo ordenaron al pleno ministerio. Ya, me dijo, con toda plenipotenciariamente, ya realizo todo lo que usted quiera. Muy bien, le digo. Pues sí, imagínese. No es así el asunto. Así Saulo, solamente porque ya pues lo tiraron al suelo y quedó ciego ahí, y bueno, ya dijo: pues ya estuvo todo. No, en medio de que era doctor en la ley, que tenía terrible preparación y conocimiento, tuvo Dios que capacitarlo.
Dios no exactamente anda buscando gente capacitada para usarla, sino gente que se deje capacitar por el Espíritu Santo para poderla llevar al pleno ministerio. Entonces ahí estaba en esa condición y él se preparó, se capacitó, y a su debido momento pues Dios, al revelarle todas las cosas que tenía que hacer y hacerle ver y sentir que él iba a ser apóstol para los gentiles, entonces estando en esa condición y sabiendo perfectamente bien lo que tenía que llevar a cabo, mire lo que sucede en el versículo número 4. Ellos entonces, Bernabé y Saulo, Saulo y Bernabé, Pablo pues, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Es que de eso depende todo, que Dios sea por su Espíritu Santo el que nos guíe a hacer la obra. Cuando Él nos envía, aunque sea difícil el lugar, Dios nos va a sacar en victoria. Alabado sea su nombre. Claro que hay momentos difíciles, usted los pasa, los pasamos nosotros aquí como iglesia, pues en términos generales. Cuando la economía se vuelve difícil, cuando no hay fondos para poder realizar las cosas, cuando no hay fondos para poder pagar a los que trabajan en la iglesia, es difícil, ¿no? Es complicado, se siente ahí, pues que se aprieta uno y que no haya ni que decir Señor ayudando y Señor, y hasta más le pide uno a Dios y más se mete en oración. Por algo Dios permitirá que eso suceda. ¿Para qué? Para que podamos buscar más su presencia y estar más en comunión con Él. Pero mire, por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan era Marcos. Juan Marcos, este Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, es el mismo. Tenían de ayudante a Juan Marcos. Este era sobrino de Bernabé y lo habían llevado para que aprendiera, para que pudiera ver cómo era la obra y ver cómo se desarrollaba. Y Bernabé, que era hijo de consolación, quería que su sobrino anduviera en la jugada. ¿Cómo no se siente de bien uno cuando su familia está todo sirviendo al Señor? Cuando sus hijos le dicen, mire, déjeme hacer esto, ¿verdad que se siente bien? Pero cuando no lo quieren hacer y que uno hasta les está imponiendo, hace algo, hombre, congregate, orá, cántate un coro, quítate los volados del oído, ya, hombre, ¿qué está oyendo? Señal que está oyendo, señal que está oyendo. Mirá lo que está oyendo, ¿verdad? Y entonces, verás, préstame, lo mejor voy a ver. Entonces, pues sí, es complicado. Y uno quiere que estén cantando coros, que estén cantando solo Dios hace al hombre feliz y cosas por el estilo, pues, y coros bonitos quiere que estén cantando. Y pues la gente a veces no entiende, pero cuando ellos están dispuestos a hacer algo, uno se siente contento, agradecido con Dios, satisfecho, feliz. Pues de la forma especial como así sucede, pues a veces nosotros podemos ver acá en la escritura la manera como esta gente podía llegar a los diferentes lugares, y lo primero que hacían era anunciar la palabra bendita de Jehová, y entraban a las sinagogas porque era el lugar donde se leía la ley, era el lugar donde se le permitía a cualquier judío, a cualquier persona que la reconocían como judío, leer la ley de Dios y estar ahí en medio de ellos para poder ministrar. Y estos que tenían ese privilegio, como el apóstol Pablo, este hombre aprovechaba todos esos momentos para compartir el evangelio del reino de Dios. Era tremendo el momento porque aprovechaba su condición, sus títulos, su nacionalidad para poder compartir la bendita palabra del Señor. Este Juan Marcos era el sobrino y lo llevaron para que aprendiera, para que viera cómo era la obra. En medio de todo no era tan fácil que de la noche a la mañana agarraran a un muchachito porque se había criado en un ambiente medio cristiano o cristiano, pues, y que de esa manera ya el cipote pudiera desarrollar una labor. No es tan fácil, no es solamente de soplar e inflar vejigas el asunto, es de apretarse bien el cinturón. Y este muchacho, en el momento cuando atraviesan ciertos problemas, él se aflige, se le tiemblan las canillas y quiere regresarse, ya no quiere seguir adelante. Pues de hecho en el segundo viaje ya no quiso seguir porque le dio miedo. Es más, allí mismo, después de esta experiencia que tuvieron Bernabé y Saulo, o Pablo y Bernabé, como usted lo quiera llamar, él se regresó porque dijo, no hombre, aquí si esto es de entrada, imaginémonos después se va a poner peor el asunto, entonces yo me regreso. Y mire lo que sucedió. ¿Por qué se regresó? Mire el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Bar quiere decir hijo, y Jesús, pues, o Yeshua si usted quiere, pues, y esto significa Jesús o Josué, como sea, que significa salvación.
Pero entonces es hijo de Jesús, hijo de Josué, hijo de salvación, como usted lo quiera traducir. Eso es lo que significa su nombre. El diablo siempre es un imitador. El diablo trata de imitar todas las cosas de Dios para engañar a los escogidos aún. Y este era un falso profeta, cierto mago. Además, más adelante dice que pues se le llamaba Elimas también, le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre en griego. Y esto significa un hombre sabio, un mago, pues en pocas palabras. En el griego significa eso, Elimas. Es lo mismo, era el mismo personaje. Pero encuentran ese obstáculo en toda la labor que realicemos para la gloria de Dios. Siempre se presentarán barreras, obstáculos que se van a presentar. No será tan fácil muchas veces, se van a presentar obstáculos. Esos obstáculos no están ahí para detenernos en el avance cristiano o en el avance espiritual. Están ahí para vencerlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas son puertas infernales que se van a levantar de repente delante de ti en tu ministerio que estás realizando. Pero las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo Jesús. Y debemos creerlo y debemos entenderlo y debemos actuar en fe y saber que fe es la certeza de lo que se espera y la sustancia de las cosas que no se ven. Esa es una garantía para nosotros. Entonces, fe, necesitamos actuar así, necesitamos creerle a Dios, necesitamos hacer la voluntad del Señor y entender que Dios nos ha llamado para realizar una labor especial acá en nuestra nación. A lo mejor no lo llamó a las naciones a usted. A lo mejor no lo llamó para que fuera a India como la hermana Carolina López. Sin embargo lo llamó para que haga una obra acá donde usted se encuentra. Y a lo mejor tal vez tenga el buen deseo, tal vez tenga un llamamiento misionero. Y a lo mejor a su debido momento Dios lo envía a algún lugar para realizar una labor. De acuerdo, amén, gloria a Dios, en buena hora, bendiciones, bienaventurado hermano, amado en el Señor. Pero de todas formas, si Dios lo ha llamado para realizar una labor acá, pues siéntase contento de realizar una labor para la gloria de Dios acá en esta nación. Y no hasta nos gloriamos y decimos, sí, nos llamamos El Salvador y somos la única, y que no sé cuánto. Allá en Brasil hay una ciudad que se llama San Salvador también, ¿verdad? Y entonces, pero de todas formas, nos gloriamos, ¿verdad? Y decimos tantas cosas, pues, y decimos un montón de volados. Y a cada rato en cualquier evento público la gente dice, sí, nos llamamos así, El Salvador, y, no sé, y el diablo se ríe de nosotros. Porque entre nosotros mismos estamos peleados, porque entre nosotros mismos no nos amamos, porque entre nosotros mismos no tenemos el mismo sentir, porque entre nosotros mismos nos boicoteamos. Eso es así. Eso es así. Imagina, aquel día le estaba dando un anuncio que en la misma vigilia del miércoles pasado, el mismo hermano que había servido como líder boicoteó la vigilia, pues, y les dijo a todos, no vengan porque no hay vigilia, pues. Entonces es feo, ¿no? Y si nosotros actuamos de esa manera, ¿cómo van a actuar los demás que no conocen a Dios? Pues mal. Y a veces los que no conocen a Dios o de Dios son quizás todavía más honestos y más honrados que nosotros los que conocemos del Señor. Es triste y doloroso, pero es doloroso, fíjese. Reconocer eso es doloroso. Ahora, el Bar Jesús estaba ahí, aparece por ahí, porque mire lo que sucede, y esto se da continuamente hasta el día de hoy. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre que estaba en eminencia. Y mire lo que dice de este hombre, varón prudente, Sergio Paulo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, ya le dije en griego, hombre sabio, un mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Era un hombre de ahí que estaba en eminencia, liderazgo, autoridad. Y había un tipo, un mago, un hechicero, un chamán, un brujo, satánico, llámele como le quiera llamar también, que estaba dándole consejería, como sucede el día de hoy. Presidentes de Estados Unidos tienen a consejeros o han tenido consejeros al hermano Billy Graham por varios tiempos o por bastantes periodos. Y otros tienen a gente que les aconseja y que pueden pues ayudarles en grande manera, porque les van a dar un consejo, se entiende bíblico, se entiende un consejo mejor, pues en medio de todo, pues a saber. Pero de todas formas hay otros que tienen de consejeros a brujos, y se sabe perfectamente bien eso, y que consultan a hechiceros para que les digan el futuro de la nación, y entregan la nación a este tipo de entidades malignas para poder desarrollar una buena labor. Dicen ellos, una buena labor,
Lo que sucede es que después no solo ellos salen afectados, sino toda la nación sale afectada, porque ellos son los que dirigen y damos lo que tenemos. Y el que dirige tiene un problema y tiene una vida arruinada, eso es lo que va a transmitir. Por más que parezca bonito todo lo que está haciendo y que presente una apariencia muy simpática y que tenga palabras muy rebuscadas y muy elocuentes y una retórica pero fantástica y una verborrea exagerada, en medio de todo, a su debido momento, damos lo que tenemos. Se transmiten las influencias malignas. La gente habla de vibras, no, ahí habla, la gente habla de todas esas tonteras ahí, pero lo que se transmite es eso, lo que tenemos, eso es lo que vamos a dar, y eso es lo que vamos a ministrarle a la gente. El pecado en el que vivimos, eso es lo que vamos a ministrarle a la gente. Y esta situación es la que se daba con el procónsul Sergio Paulo. Sí, Bar Jesús estaba ahí estorbándole. Pero cuando él oyó, oiga si no tenía un corazón dispuesto a la palabra de Dios, oiga si no tenía una revelación que Dios mismo por su Espíritu Santo le estaba dando, le estaba brindando, o que había tenido alguna experiencia, que había oído algo y que él quería saber más de la Escritura. Cuando supo que Bernabé y Saulo estaban ahí y que estos eran siervos del Dios Altísimo, los mandó a llamar para que le predicaran la palabra de Dios, porque él deseaba oír la palabra de Dios. Qué bueno que lo llamaran a cualquiera de ustedes para que fuera a predicarle ahí a la Asamblea Legislativa, ¿no? Qué bueno que lo llamaran a usted para que le fuera a predicar al presidente de la República. Qué bueno que lo llamaran a usted para que fuera a orar y a predicarle a aquellos que están en eminencia. Pues qué interesante sería, ¿no? Y que digan en lugar, mira, este me está estorbando, este me está resistiendo, yo quiero hacer las cosas, pero este me está diciendo otras cosas completamente torcidas. Vengan y predíquenme la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Interesante sería. Y eso parece utopía, ¿verdad? Eso parece un sueño, pues. Eso parece que nunca se puede, nunca se tendría que dar, pues, en una nación como esta, que nunca se va a dar. Sin embargo, puede darse. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en medio de que las cosas parece que empeoran, pero de todas maneras hay gente que está en eminencia ahora en día, en puestos claves, que son hijos de Dios y que están haciendo una obra saludable para la nación misma. En Sonsonate, nuestro hermano Milton está haciendo una labor espectacular, pues, que Dios lo está usando para poderla desarrollar. Y gloria a Dios por eso, pues, que Dios lo siga bendiciendo y que Dios le siga usando y ayudando. Pero en medio de todo, las cosas parece que empeoran, parece que las cosas no se arreglan, que siguen habiendo masacres, como que el enemigo está diciendo, no van a poder. De todas maneras, mayor es el que está con nosotros, más poderoso el que está con nosotros que el que está con el mundo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Para siempre es su misericordia y su fidelidad. A su nombre sea la gloria. No importa cuál Bar Jesús se le ponga enfrente a usted en la labor que usted desarrolla para Dios. Dios desea usar su vida con poder y Dios le va a sacar adelante y le dará la victoria. Aunque traten de apartar de la fe a otros, pero usted va a seguir adelante proclamando la bendita y suficiente palabra de Jehová de los ejércitos. Todo se termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que usted proclama son palabras de vida eterna. Aleluya. Lo que el mundo dice y lo que el mundo proclama son tonterías al fin de cuentas, pero lo que usted proclama es la bendita palabra de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que el procónsul quería oír. Entonces, versículo 9, entonces Saulo, como aquel Elimas o Bar Jesús, como le quiera llamar, estaba estorbando al procónsul. Cuando Saulo y Bernabé le hablaban al procónsul y le predicaban la palabra, aquel estaba molestando, aquel estaba de bayunco, aquel estaba estorbando, aquel estaba metiendo ahí su cizaña y decía, no les oigas, no, estos tipos, no, nada, es mentira. Y entonces mire lo que dice el versículo 9, entonces Saulo, ¿quién le enseñó esto? Tuvo que aprenderlo en las revelaciones que Dios le dio cuando estaba siendo capacitado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pues sí, la llenura es la que necesitamos. La gente dice, mire hermano, la gente dice, yo voy a hacer cualquier cosa. Fíjese que la Biblia dice en Hechos capítulo 6, que aún los que servían a las mesas para atender a las viudas de aquellos griegos, que en este caso, estos griegos se refiere a personas sí, que eran pues gentiles, ¿no? Pero que habían abrazado la fe judaica y que entonces aquellos murieron y quedaron sus mujeres viudas. Entonces estas iban a ser atendidas por la iglesia, pero los apóstoles ya no daban abasto porque la iglesia había crecido bastante. Entonces nombraron diáconos y para la gente que nombraron y les impusieron manos y para que fueran a servir, esta gente tenía que ser gente de sabiduría, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo.
para servirle a las mesas, para ir a dar una comida a la gente que estaba viuda, a las mujeres, a las viudas. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser gente de buen testimonio y de mucha sabiduría. O sea que para servir se necesita gente de buen testimonio, gente con sabiduría, gente llena del Espíritu Santo de Dios, gente que dé fruto en abundancia, pues. Ahora mire esto. Entonces Saulo, versículo 9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Se le quedó viendo a los ojos del tal Bar Jesús para descubrir el espíritu que le estaba perturbando. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados y potestades demoníacas. Entonces se le quedó viendo, fijando en él los ojos. Y mire, versículo 10, dijo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño. Y esta expresión debe haber sido dicha con toda autoridad, una pero voz de trueno que debe haber salido de lo profundo del apóstol Pablo, diciéndolo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Oiga, pues en esto nos podemos basar para decirle a más de alguno: hijo del diablo, fuera. Aquí dice, mira la Biblia, mira la Biblia. Si no, él así le dijo, ¿no? Él así le dijo. Esa fue la inspiración del Espíritu Santo en el momento. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Esa es la interrogante que le hizo, reprendiéndolo, diciéndole la sentencia necesaria, no hablando más de la cuenta, pero diciendo lo que tenía que decir. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que sucedió. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. En medio de cualquier Bar Jesús que se te ponga enfrente, debe de ser lleno del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús declarar una sentencia bíblica de poder, porque eso hará que el enemigo huya de delante de ti y pueda salir avergonzado. Ahora, versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Porque no solamente fue la sentencia, sino que la obra poderosa de Dios, para mostrar que el Todopoderoso es el que opera, para mostrar que en el enemigo no hay poder, que somos nosotros con nuestras almas los que le otorgamos poder para que pueda moverse y actuar. Pero al enemigo le fue quitado todo poder en la cruz del Calvario. Allá, cuando el Señor muere, avergonzó a los principados y a las potestades diabólicas, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí presentó el acta de los decretos que nos era contraria, donde estaban todos nuestros pecados. Ahí se las presentó y dijo: por mi sangre derramada, estos son limpios de todo pecado y de toda maldad. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Fue sepultado, pero al tercer día resucita de entre los muertos y baja a las profundidades, y allá en las profundidades le quita la llave de autoridad que al diablo se le había entregado en el huerto del Edén por Adán y Eva cuando pecaron, y que le entregaron las llaves de autoridad. Voluntariamente se las arrebata, y ahora cuando viene resucitado el Cristo de la gloria, viene con las llaves. Él tiene, dice Apocalipsis capítulo número 1, la llave de la muerte y del Hades. Aleluya, alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta llave de autoridad viene para entregárselas a un pueblo redimido por la sangre del Cordero, a un pueblo lleno de gracia y de bondad, a un pueblo lleno del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Por eso tienes poder y autoridad, por eso tienes poder y autoridad, por eso tienes poder y autoridad para poder vencer al enemigo y para poder mostrar, Dios, a través de tu vida milagros y prodigios y grandes maravillas. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, le dijo Saulo, le dijo Pablo a Bar Jesús, al demonio que estaba ahí, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, por haberte dejado usar, por haber dado lugar al enemigo, por haber estado actuando de esta manera y perturbando los caminos rectos del Señor. Entonces no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Así quedó el tal Bar Jesús. Mire cómo termina el diablo, pues. Mire cómo terminan aquellos que se dejan usar por el enemigo. Terminan muertos, terminan destruidos, pero cuando el poder de Dios fluye, entonces terminan vencidos y derrotados. Allá andaba viendo quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Además, la gente, cuando vea este tipo de manifestaciones del Espíritu de Dios,
ellos, así como el procónsul Sergio Paulo, no importa cuál sea la idiosincrasia, las ideas que tengan, las filosofías que han practicado, no importa, cuando vean el poder de Dios que se manifiesta, si no creen por la palabra, creerán por los hechos y maravillas que Dios obre. Creerán y estarán maravillados de la doctrina del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El tiempo no ha cambiado y Dios sigue siendo el mismo, y Dios sigue manifestándose de la misma forma. Y Bar Jesús sigue queriendo perturbar para engañar a los escogidos del Señor, pero todavía hay Espíritu Santo de Dios, todavía hay fuego del Espíritu de Dios, aleluya. La gloria postrera será mayor que la gloria primera. Todavía hay rocío del cielo que desciende. Dios lo que busca son corazones dispuestos como el de Pablo y de Bernabé, para usarlos, para que de esa manera puedan bendecir a una nación, a una congregación, a una familia, y puedas ser bendecido tú mismo para la honra y gloria del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Rey, y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Te bendecimos, Rey del universo. Oramos para que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y le fortalezcas y les ayudes a cada uno para salir adelante y alcanzar victoria total en Cristo Jesús. Tú conoces bien todas las necesidades, tú conoces bien todas las situaciones por las cuales tu pueblo está atravesando o ha atravesado estos días. Bendícele, Señor, fortalece sus vidas, glorifícate, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Manifiéstate de una manera muy especial. Obra, Dios, un milagro en el nombre de Cristo Jesús. Y así también en los que no te conocen, Señor, aquellos que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador personal, o aquellos que necesitan reconciliarse contigo. Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que bendigas a cada uno de ellos de manera especial, tocándoles sus corazones, para motivarles para que puedan abrírtelo a ti y recibirte como el Salvador de sus vidas. Si hay alguien acá en el santuario o allá en casa, si a su debido momento el mensaje pasa a través de la pantalla del televisor, alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, que necesita el toque de Dios, que necesita abrirle el corazón a Jesucristo y decirle: te confieso mis pecados, quiero ser tu hijo. Si hay alguien, yo le voy a pedir que alce su mano ahí donde se encuentra, si lo quiere hacer, por favor. Alguien que necesite aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, ponga su mano en alto y manténgala en alto unos cuantos segundos, por favor, para que alguien de los servidores de la iglesia pueda ver su mano levantada y así acercársele para orar con usted y por usted. Alce su mano si quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal o reconciliarse con Él. Si hay alguien, hágalo ahora, en este momento, por favor, y manténgala un ratito en alto. Y ahí en casa, de la misma forma, si desea aceptar a Jesús, tome este tiempo para orar y repita esta oración de fe, al igual que aquí en el santuario. Si hay alguien que desea hacerlo, diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón ahora para que lo limpies de todo pecado y de toda maldad, y que desde este día me dé fuerzas para hacerte fiel y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo, y gracias porque tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Tan solo queremos invitarle, si usted desea congregarse acá con nosotros, para que pueda venir, 20 Avenida Norte y Calle La Campiña, aquí en la colonia Tlacatl, en esta esquina de bendición que ha sido para muchos. Esperamos que sea de bendición para usted también. En el nombre de Jesús, Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Amén y amén. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.